Vayamos a una tercera objeción que ha surgido desde la oposición a propósito de el coordinador departamental, los 18 coordinadores departamentales. Hasta 18 Hasta 18. Perdóneme la precisión. Atenta contra el proceso de descentralización. La semana pasada, cuando entrevistábamos al senador Pedro Bordaberry, él decía, nos parece que esto va contra varios aspectos de la descentralización. La creación del delegado presidencial es para que el presidente siga decidiendo las cosas en Montevideo e impidiendo que se decidan en las comunidades. Es un proceso centralizador con el cual no estamos de acuerdo. Descentralizar es transferir poder a las comunidades y no poner una suerte de comisario político a hacer lo que se decide en Montevideo. Acá le voy a dar una opinión que es absoluta y estrictamente personal, ¿no? Y que sé que de pronto puede levantar polémica. Desde mi punto de vista, Emiliano, acá habla el doctor Alberto Brescia, somos un país excesivamente descentralizado. Luego tenemos 19 gobiernos departamentales. Los que se quejan contra la burocracia tienen que pensar que tenemos 19 gobiernos departamentales para un país que es un barrio de San Pablo. Ahora agregamos las alcaldías. El Frente Amplio acaba de agregar las alcaldías. Es una iniciativa de este partido político. Bueno, por eso le digo que es una opinión estrictamente personal, sí, porque yo sé que estas cosas pueden levantar después suspicacias. No estoy hablando contra ningún compañero del Frente, no estoy hablando contra ningún sector político, no estoy hablando contra el expresidente, no estoy hablando... Sinceramente, créanme lo que lo digo. Yo estimo particularmente que somos un país excesivamente descentralizado. Entonces bajamos las políticas públicas cada vez más, las permeamos cada vez más a la ciudadanía, y sucede que muchas veces terminamos teniendo chacritas en donde no sabemos muy bien cuál es, porque si vamos a hablar de la competencia de los coordinadores departamentales con respecto a la competencia de los intendentes y de las juntas departamentales, hablemos de la competencia de los intendentes con respecto a los alcaides, que tampoco está demasiado claro. Entonces, cuando me dicen, esto es un proceso que atenta contra... Bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir descentralizando? ¿Hasta dónde vamos a llevar el gobierno? ¿Hasta que llegue a cada casa? Y voy ahora Reitero que es una opinión personal y que puede levantar polémica, pero bueno, es mi opinión. Cuarta objeción, y también aquí me remito al senador Pedro Bordaberry. Parece una maniobra política para generar nuevos líderes locales del oficialismo. Decía Bordaberry, tiene olor a maniobra política, en los hechos se va a crear un intendente paralelo, alguien que maneje las cosas que se dicen, va a tener tanto o más poder que los intendentes. Se busca sustituir a quienes eligieron los ciudadanos como sus gobernantes en cada departamento. Esto trae mal recuerdo. En fin, va a tener un poder enorme, no va a tener respaldo popular directamente. Ese va a ser un funcionario designado por el presidente de la República, no va a ser alguien elegido por la comunidad. ¿Qué dice usted? En la medida de que efectivamente, como dice el senador Bordaberry, la persona no va a estar, el coordinador departamental no va a estar elegido por la gente, eso de ninguna manera le quita legitimidad ni legalidad, pero obviamente el miedo que plantea el senador Bordaberry empieza a desaparecer, porque obviamente que la autoridad electa por la gente del departamento es el intendente, y el intendente va a ser quien, instrumente las políticas del departamento, y el coordinador departamental en ese sentido no va a tener ningún tipo de injerencia. O sea, ¿sí? Vuelvo a repetir, planteamos permanentemente frente a una nueva iniciativa el temor de las cosas malas que pueden suceder, y no visualizamos las cosas positivas sobre la base de las cuales esa iniciativa está planteada. Pero aquí la especulación es que, de hecho, como ese coordinador departamental va a tener una cuota de poder importante en el manejo de las políticas públicas del gobierno central aplicadas a ese departamento, de hecho va a terminar generándose en torno a él una figura política que después incluso puede ser un candidato, puede ser un líder, puede ser un dirigente con determinado raigambre, a partir de lo que es ese poder que le confiere el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. A ver, esa posibilidad, por supuesto que está planteada. Por supuesto que esa posibilidad está planteada. Ahora, yo, de ninguna manera, por supuesto, yo estoy defendiendo... A ver, no estoy defendiendo, estoy argumentando a favor de este tema, sin que sea una defensa irrestricta del asunto, pero digo, me parece que ese temor existe muy bien, pero la figura del coordinador departamental, en la medida que realice las cosas bien, va a colaborar con la figura del intendente, en la medida que realice las cosas bien. No va a ser una figura que compita con el intendente. Seguramente el intendente va a tener en la figura del coordinador departamental un apoyo y no un competidor. Ahora bien, supongamos que en la figura del coordinador departamental
a partir de una correcta actuación en el departamento y a partir de una coordinación correcta de las políticas públicas nacionales, lleva el beneficio a ese departamento. ¿Qué problema tenemos nosotros con que esa persona pueda crecer como figura política? No intentan todos los participantes de la cosa pública crecer como figuras políticas. Entonces, ¿qué problema existe si después, obviamente, esa persona no va a ser impuesta hoy o mañana, si surge como un candidato correcto para intendente, no va a ser impuesto por nadie, va a ser en todo caso electo por la ciudadanía? Entonces, no le podemos quitar legitimidad sobre la base de que no ha sido electo por la ciudadanía y que de pronto después puede ser una figura que compita con el intendente. Me parece que es una situación absolutamente absurda, porque en definitiva lo que va a estar sujeto es al voto de la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo permanecerá en su cargo este coordinador? No lo sabemos, Emiliano, porque es una figura que está para ser reglamentada, o sea que ese tema no lo sabemos. ¿Cómo se lo nombra? Seguramente va a ser nombrado por el presidente de la República. Seguramente va a ser nombrado por el presidente de la República, eso va a ser todo materia de reglamentación. Pero, por ejemplo, ¿puede llegar a haber un concurso para proveer ese cargo entre funcionarios que ya están desempeñando? Podría ser, pero en principio no es un cargo, no se olvide que no es un cargo de carrera. Es un cargo de confianza. Establecido como un cargo de particular confianza, es un cargo de designación directa, ¿verdad? ¿Y cómo cesa en su cargo? ¿Quién y cómo dispone el cese? Como los cargos de particular confianza, o sea, cesan cuando la persona que los nombró los cesa. Es un cargo de particular confianza que está, de los que están establecidos en la ley 15.809. Doctor Alberto Brexia, bueno, hemos repasado los distintos cuestionamientos, las objeciones que desde la oposición se han escuchado, que han llevado a que algún dirigente del Partido Nacional, me refiero concretamente al diputado Javier García, manejara la posibilidad de un referéndum, de recolectar firmas para derogar en un referéndum la ley de creación de este coordinador departamental. ¿Cómo analiza el límite al que ha llegado entonces la resistencia? A ver, yo no le voy a hacer el agravio al diputado García de plantearle que esa posibilidad me parece realmente una exageración. Está en su potestad de plantearlo, y obviamente que ese instituto de democracia directa existe y puede ser utilizado por todos aquellos ciudadanos que pretendan hacerlo. Sinceramente me parece que estamos exorbitando lo que es esta figura que se crea por la ley de presupuesto o que se plantea crear por la ley de presupuesto. A los efectos de entender o de intentar aportar al entendimiento de lo que significa en la materia nacional y la materia departamental, yo agregaría, Emiliano, a partir de lo que dice la propia Suprema Corte de Justicia en una sentencia del año 89, establece lo siguiente: nuestro ordenamiento constitucional no ha precisado cuál es la materia propia del gobierno y la administración de los departamentos, o reservada en exclusividad a las autoridades departamentales. La ley, más que la Constitución, determina la materia municipal, y esta no tiene un perfil rígido, sino evolutivo, que atiende a las variantes de la organización política, social y económica del país. La competencia departamental en nuestro régimen constitucional está limitada a la regulación de asuntos que tengan un concreto y preciso interés para esa particular región. Esto que yo leo es porque lo que he escuchado fundamentalmente por parte de los legisladores de la oposición, y que creo que está en la base del planteamiento del diputado García, es que esta figura del coordinador lesionaría las autonomías departamentales. Y creo que es bueno, para dejarlo absolutamente claro, establecer que este tema de las autonomías departamentales no significa la autarquía del departamento. Esto ha sido reiteradamente estudiado. Yo le vuelvo a plantear que no nos manejemos en esto con la base que exhorto a los actores políticos, yo no puedo imponerle nada a nadie, que exhorto a los actores políticos a que no se manejen con preconceptos. Esto es un tema que perfectamente las políticas nacionales pueden coexistir con la materia departamental. Esto no va a lesionar la autonomía departamental. Los intendentes van a seguir teniendo la tremenda importancia que tienen sus departamentos. De lo que se trata acá es de hacer más eficientes y eficaces las políticas nacionales. Pero teniendo en cuenta la sensibilidad que por lo visto existe en torno a una iniciativa como esta, tanto en el interior, en los gobiernos departamentales, varios de cuyos jefes han reaccionado, teniendo en cuenta las reacciones que se han producido en el Partido Nacional, incluso en el Partido Colorado, ¿cómo van a manejar la discusión de esta posibilidad? Porque da la impresión de que
si sale algo de esto, tiene que estar rodeado de un consenso muy amplio, ¿no? Que no puede salir a prepo, bueno, ¿verdad? Un instituto como este. Yo creo que el presidente Mujica ha dado sobradas muestras de su capacidad de diálogo y de articulación. Por eso entiendo de alguna manera el sentimiento de cierta tristeza que lo invadió cuando él manifestó: estamos cobrando al grito, estamos reaccionando sin que yo haya planteado la idea y sin que hayamos podido discutirla suficientemente. Entonces, confiemos nuevamente en la capacidad de diálogo del presidente Mujica, que yo creo que ha sido una de las características más salientes de estos primeros 6 meses de gobierno. O sea, su absoluta capacidad de articular no solamente en lo interno, sino en lo internacional. Entonces, no nos vamos a llevar por delante a nadie. Estamos planteando una idea que entendemos que es una idea que va a ser eficiente y eficaz las políticas nacionales, pero también las políticas departamentales. Entonces veamos cómo esta idea se va plasmando, discutámosla, está planteada para que se discuta, por algo está planteada en una ley, y entonces veamos después en definitiva en qué concluye, ¿verdad? Doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia de la República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, porque ahora la información es más completa en torno a esta iniciativa. Y el debate puede continuar, porque sin duda... Seguramente. Yo les agradezco a ustedes fundamentalmente por la oportunidad esta de aclarar algunos conceptos, o de intentar aclarar algunos conceptos. Esperemos que lo haya logrado.